En este video vamos a ver la segunda parte de continuidad de funciones. Habíamos dicho en el video anterior que conocíamos algunas propiedades de funciones continuas y estas eran que si f y g son continuas en A, entonces podíamos afirmar que la suma de f más g iba a ser continua en A, que la resta f menos g será continua en A, el producto es continuo en A y como siempre para el caso de la división necesitábamos que el denominador no valga 0. Y dijimos que todas estas demostraciones iban a ir para el examen, por más antipático que parezca. Entonces, veamos cómo demostraríamos estas propiedades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tenemos como hipótesis, es decir, como dato para utilizar en nuestra demostración, y qué es lo que queremos demostrar. Entonces vemos cuál es el dato. El dato es que f y g son funciones continuas en A. Eso ya nos tiene que estar dando la pauta a nosotros de que si quiero conocer dos funciones que son continuas en A, lo que vamos a hacer es saber que el límite cuando x tiende a A de f de x, ¿qué nos da por resultado? F de A. Y si g es continua en A, el dato que me están diciendo es que el límite cuando x tiende a A de g de x es igual a g de A. Entonces, esos dos van a ser nuestros datos, que esos límites existen y son igual a f de A y a g de A. Y ahora veamos qué queremos demostrar, a qué queremos llegar. Por ejemplo, queremos llegar a que f más g es continua en A. Es decir, que la definición de continuidad nos lleva a que lo que queremos demostrar es que el límite cuando x tiende a A de f más g de x, ¿a qué es igual? A f más g de A. Con esta pequeña introducción ya podemos pasar a demostrar. Entonces hemos dicho que lo que queremos demostrar es que f más g es continuo en A. Es decir, que se cumple el límite cuando x tiende a A de f más g de x es igual a f de A. ¿Con qué datos contábamos? Con que f y g son funciones continuas y que por lo tanto estos límites ya los conocemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Al igual que hicimos en otras demostraciones, vamos a partir de lo que queremos demostrar, que es esto, y aplicando nuestros datos vamos a tratar de llegar a la segunda parte de esa igualdad. Entonces, empezamos con el límite, la primera parte del límite que le queremos demostrar y vemos cómo aplicaríamos estos datos. Vemos que estos datos tienen f y g por separado. Bueno, entonces podemos expresar la función suma como f más g de x. ¿Por qué? Porque sabemos que el rango de la función suma se puede escribir de esa manera. Con lo cual, este límite que queremos calcular lo podemos reescribir de esta manera. ¿De qué nos va a servir tenerlo de esta manera? Que ahora, como ambos límites existen, ¿qué podemos aplicar? Propiedades del límite. Y entonces podríamos aplicar propiedades del límite para, en lugar de calcular límite de la suma, calcular la suma de ambos límites, donde este límite lo conocemos y vale f de a, este límite lo conocemos y vale g de a, y esto no es otra cosa que f más g de a. ¿A qué hemos llegado entonces? A lo que queríamos demostrar. De la misma manera vamos a poder demostrar cualquiera de las cuatro propiedades que vimos, cambiando nada más que en lugar de suma irá resta, multiplicación o división, y que en el caso de la división vamos a necesitar aclarar que el denominador no puede valer 0. Importantísimo, el recíproco de estas propiedades no es cierto. Es decir, cuando nosotros lo enunciamos, hemos dicho, conocemos que f y g son continuas en A. Y una vez que conocíamos eso, podíamos asegurar sobre la suma, sobre la resta y así. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo conozco es que f más g es continua en A?
eso no me va a asegurar nada respecto de F y de G. Eso no implica que F y G sean continuas en A. Mucho cuidado con esto porque solemos utilizarlo cuando hacemos verdadero o falso y entonces está claro que yo no puedo aplicar en sentido contrario esta propiedad porque el dato es que F y G son continuas en A y ese dato me permite la conclusión, no al revés. Veamos algún ejercicio que tomamos en algún momento en exámenes. Por ejemplo, este. En un parcial pedimos que enuncie y demuestre la propiedad que se refiere al cociente de dos funciones continuas en un punto. Y miremos qué completaron sus compañeros anteriormente. Si miramos la respuesta de este estudiante, queda claro que lo que está tratando de demostrar es el límite del cociente de dos funciones y no la continuidad, ya que en ningún momento utiliza la anotación para que estos valores tendrían que ser h de a y este valor, ¿quién tendría que ser? G de a. De manera tal que con esta expresión yo sepa que son continuas. Al ponerme un número a y un número b perteneciente a los reales, está claro que no estamos hablando de continuidad, sino de existencia de un límite. Entonces, mucho cuidado al leer los enunciados de un ejercicio para contestar los que le preguntamos de dos funciones continuas, no en cuanto al límite. Veamos el caso de la función compuesta. ¿Qué tiene de particular la función compuesta? Si f y g son funciones tales que límite cuando x tiende a de g de x es igual a esta a mayúscula y límite cuando x tiende a mayúscula de f de x es igual a f de esa a, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x puede ser igual a f del límite cuando x tiende a de g de x, que va a ser igual a f de a. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo? Como primera medida, ya estamos mirando este límite que está acá y como ya tenemos bien en claro el concepto de continuidad, está claro que f es una función continua en x igual a mayúscula. Y estamos viendo que g es una función tal que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a esta misma a mayúscula que es la que está aquí. En otras palabras, lo que me está diciendo este teorema es que cuando quiera calcular límite, si estoy trabajando con una función que es continua, yo voy a poder conmutar las operaciones y aplicar primero el límite y luego la función en lugar de la función primero y luego el límite. Entonces, el teorema me indica que f y g son funciones tales que se cumple que este límite existe, f es continua en el valor al cual tiende la función, podemos intercambiar las operaciones como hemos dicho. La operación de límite y la función son conmutables siempre que la función sea continua. A su vez, podemos ver la continuidad de la función compuesta en el teorema siguiente. Si f y g son funciones tales que f es continua en a y g es continua en f de a, entonces g de f va a ser continua en a. Es decir, yo quiero ver qué pasa con g de f es continua en a. ¿Qué tendríamos que analizar cuando tengo g de f para ver si es continua en a? Analizaríamos f en x igual a a y analizaríamos g en el valor que toma f cuando x vale a. Es decir, la de adentro en el valor que me piden y la de afuera en el valor que toma la de adentro. Esta la analizo a la continuidad acá y esta en el valor que me pide. La demostración de esto no va para el examen, con lo cual la pueden leer a título informativo, pero no es necesario que la estudien en el momento del examen. Vamos a ver qué pasa
en un ejercicio de examen cómo podríamos aplicar los teoremas que hemos visto recién. Dadas dos funciones f y g definidas por f, raíz cúbica de x, g, x al cubo más 8, enuncia el teorema que se emplea para calcular el límite de la siguiente manera. Si miramos la forma en que está calculado este límite, nos damos cuenta que lo que se hizo es conmutar la operación del límite con la función f, porque la función f es la que tenía la raíz cúbica. Y entonces miremos qué contestaron aquí. Hablaron de la función compuesta en un valor. ¿Ese es el teorema que están aplicando acá? No, no ese es el teorema. El teorema es el primero, es el de la función compuesta, de la conmutabilidad de la función continua con la operación de límite. Es decir, el primero de los dos teoremas que vimos recién. Y veamos qué ha contestado este compañero. Si f y g son dos funciones continuas tales que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a y en g de x es igual a b y puso un producto. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Al límite de un producto de dos funciones. ¿Y esto era un producto de dos funciones? No, era una composición de funciones, eran funciones compuestas. Con lo cual, el teorema que debían enunciar era el que vimos primero, que si f y g son funciones tales que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a y f es continua en a mayúscula, entonces podemos conmutar la operación de la función con el límite. Este era el teorema que debían enunciar ante un ejercicio de este tipo. Por último, veamos el teorema del valor intermedio. Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB con f de a distinto de f de b, es decir, el valor que toma la función en a es diferente que el valor que toma la función en b. Entonces, para todo k entre f de a y f de b, estamos hablando entonces que acá lo vamos a ubicar sobre la recta sobre el eje de las ordenadas. Existe al menos un c perteneciente a b, es decir, que c va a ir sobre el eje de las abscisas, para el cual f de c va a ser igual a k. En una gráfica lo vamos a ver mejor. Acá tenemos la función que es continua en el intervalo cerrado AB. Porque si miramos, no voy a poder trazarla esta gráfica sin levantar el lápiz. F de A toma este valor y f de b toma este valor. Es decir que f de a y f de b son diferentes tal y como me pedía el enunciado. Aquí está este k. Entonces, para cualquier valor de k, cualquier valor que esté entre f de a y entre f de b, se tiene que cumplir que yo puedo encontrar un c, es decir, sobre el eje de las abscisas, tal que f de c sea igual a k. Por ejemplo, si este fuese mi k, tengo que poder estirarme y encontrar aquí abajo un valor c tal que este k que acabamos de encontrar sea igual a f de cc. Si hacemos un valor k, por ejemplo aquí, este va a ser k sub 3, tengo que poder estirarme hasta la función y encontrar un c que pertenezca al intervalo AB, tal que f de c sea igual a ese valor de k. ¿Qué me quiere decir en otras palabras? Que a lo largo, que cuando una función es continua, no puede pasar de un valor al otro sin pasar por todos los valores intermedios. Es decir, que f toma todos los valores entre f de a y f de b, cuando x toma todos los valores entre a y b. Eso es lo que vimos recién, que a medida que yo recorro el intervalo f de a, f de b, obtengo valores del dominio completamente contenidos entre A y B. ¿Qué pasa cuando la premisa no se cumple? ¿Cuál era la premisa de este teorema? Que sea una función continua. ¿Qué pasa en este caso? Acá la función no es continua, hay un punto de discontinuidad entre A y B, que es este. Si le llamo C, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando no es continua, aquí puede existir el caso en el que no haya un C
tal que f de c es igual a k. Si marcamos este k, claramente nunca voy a intersectarla, nunca voy a encontrarme con la función, entonces no voy a encontrar el c. En alguna otra parte sí, por ejemplo, si este fuese el k, aquí tendríamos el c, que sería igual a f de c sub k, pero no es posible hacer esto que acabamos de marcar para todos los valores que están comprendidos entre el intervalo f de a y f de b. Es decir, que el hecho de que ya haya un punto entre todo este intervalo comprendido entre f de a y f de b en el cual no se cumple, este es el escenario en el cual no podemos aplicar el teorema del valor intermedio. Y con eso finalizamos el tema continuidad.